Buenas tardes. Estamos ya en la etapa casi conclusiva de este curso Derecho Civil 1 y de lo que es la teoría del negocio jurídico nos quedan ver dos temas. Uno son las modalidades de los actos jurídicos y dos, los efectos de los actos jurídicos. Una vez que hayamos concluido lo anterior, vamos a examinar la clasificación de los bienes, que es la materia que se adelanta para la asignatura siguiente. Por lo tanto, vamos a lo que nos convoca. Si recordamos, dentro de las clasificaciones de los actos jurídicos, nosotros decíamos que hay actos jurídicos puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidad. Y luego señalábamos, a propósito de los elementos del acto jurídico, que hay elementos esenciales de la naturaleza y puramente accidentales. Ya nosotros estudiamos los elementos esenciales generales de los actos jurídicos: la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades cuando la ley así lo exige. Por lo tanto, nos corresponde ahora estudiar estos elementos accidentales. Ahora bien, lo que nosotros digamos acá, luego lo vamos a replicar en dos momentos más a lo largo de la carrera. En Derecho Civil 3, a propósito de las obligaciones sujetas a modalidad, y también lo vamos a replicar en materia de sucesión por causa de muerte al tratar las asignaciones testamentarias, que son las que el testador realiza en su testamento. Y pueden haber asignaciones bajo condición, asignaciones a plazo. Por lo tanto, lo que digamos nosotros sobre modalidades lo vamos a ir complementando con nuestros estudios en los próximos años. Además, vamos a estudiar algo de modalidades el próximo semestre a propósito de la tradición, modo de adquirir el dominio, por cuanto la tradición puede estar sujeta a una condición suspensiva o sujeta a una condición resolutoria. Y vamos a estudiar incluso modalidades a propósito de ciertos contratos, como ocurre con el contrato de promesa de compraventa, donde las modalidades no son elementos accidentales, sino que son elementos esenciales, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 1554 de nuestro Código Civil. Por lo tanto, hay harto que conversar sobre esta materia. ¿Qué son las modalidades? Bueno, es toda modificación introducida por las partes o la ley en las consecuencias naturales de un acto jurídico. Por lo tanto, de inmediato tenemos que descartar a la sentencia judicial como fuente creadora de una modalidad. Por lo tanto, las modalidades tienen su fuente o en la convención de las partes o en la ley. ¿Cuáles son sus características? Primero, son elementos accidentales, es decir, se incorporan al negocio jurídico mediante cláusulas especiales. Y una vez que han sido incorporadas, evidentemente pasan a formar parte del negocio jurídico y van a influir sobre su eficacia. Dos son excepcionales, pues la regla general es que los actos sean puros y simples, es decir, que desplieguen o produzcan en forma inmediata todos los efectos que les son propios. Porque las personas, como dice la lámina, ordinariamente realizan sus negocios con el propósito de alcanzar, desde luego, el objetivo que persiguen. Por lo tanto, la regla es que ellas sean excepcionales, porque lo normal es que el acto jurídico sea puro y simple. Y en tercer término, las modalidades no se presumen. Por lo tanto, es necesario o un acuerdo de partes o una norma legal que allí la estatuya, haciendo presente que quien sostenga o afirme la existencia en un negocio jurídico de una modalidad tiene que necesariamente probarlo. ¿Qué actos jurídicos los podemos sujetar a modalidades y qué actos jurídicos no podemos someter a modalidades?
A este respecto hay que hacer una distinción. Acto jurídico patrimonial de acto jurídico de familia. En los actos jurídicos patrimoniales, la regla es que es posible a su respecto someterlos a una modalidad, salvo en aquellos casos en que la ley de modo expreso no lo permite. En cambio, en el derecho de familia, la regla es la contraria. No se admiten las modalidades como mecanismo para alterar los efectos de los actos de familia. ¿Por qué? Porque en los actos de familia los efectos los establece la ley y las leyes de familia son de orden público y además imperativas y obligatorias para los sujetos intervinientes. Por eso entonces que claramente no es posible sujetarlos a una modalidad. Vamos a estudiar dentro de las modalidades la condición, el plazo y el modo. ¿Qué es la condición? A ver, la condición desde un punto de vista teórico-doctrinal es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Por ejemplo, te arriendo mi propiedad ¿cierto? Y en la medida que la destines a servir de casa a habitación. Si mañana la propiedad la destinas a un fin diverso de la de servir de casa a habitación, tu derecho como arrendatario se extingue. Esa es una condición resolutoria. Una condición suspensiva. Te regalo 1.000.000 de pesos si apruebas derecho civil 1. Ahora, constituyen elementos de la condición, en primer lugar, la futureidad y dos, la incertidumbre. En cuanto a lo primero, la futureidad, el hecho en que ha de consistir la condición es un hecho que necesariamente debe realizarse en el tiempo que está por venir, es decir, en el futuro, después de celebrado el acto o contrato. Por eso entonces, que los hechos presentes o los hechos pasados no pueden servir de base para articular a su respecto una condición. Ahora, si el hecho en que ha de consistir la condición es un hecho que existe o es un hecho que ha existido, el acto jurídico se va a reputar puro y simple, pues la condición se mira como no escrita. Si el hecho no existe o no ha existido, se considera que el acto no vale ni tiene eficacia jurídica. Por lo tanto, lo característico de la condición es que se trate de un hecho del futuro. Por lo tanto, no pueden ser condiciones hechos presentes o hechos pasados. Por ejemplo, te regalo 1.000.000 de pesos si en Chile se decreta estado de excepción constitucional por la pandemia del COVID-19. Ese hecho no puede ser una condición, porque es un hecho del pasado. Y tampoco puede serlo un hecho del presente. Necesariamente tiene que ser un hecho del futuro. Y en segundo lugar, debe tratarse de un hecho absolutamente incierto. Es decir, que exista plena duda acerca de si se va a realizar o no se va a realizar. Por lo tanto, si alguien se pregunta si la muerte es un plazo o una condición, la muerte es un plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque la muerte siempre va a llegar. En la condición, la característica esencial es la plena y absoluta incertidumbre si el hecho va a tener o no va a tener lugar. ¿Qué clasificaciones de condiciones podemos nosotros esbozar desde ya? Están las condiciones positivas y negativas, las posibles e imposibles, las potestativas, casuales y mixtas, y finalmente las suspensivas y resolutorias, que es la clasificación más importante. Primero, veamos la condición positiva y negativa.
La condición positiva consiste en acontecer una cosa. Te regalo 1.000.000 de pesos si apruebas Derecho Civil 1. La condición negativa es que una cosa no acontezca. Te regalo 1.000.000 de pesos si no viajas a Santiago. 2. Según que el hecho sea física o moralmente posible, la condición puede ser posible e imposible. La condición físicamente imposible es aquella que es contraria a las leyes de la naturaleza física, para cualquier sujeto, para cualquier persona. Te regalo 1.000.000 de pesos si viajas caminando a Santiago en 1 hora. No hay ningún sujeto en el planeta que pueda, caminando, ir a Santiago, ir y volver en 1 hora. Moralmente imposible es aquella que consiste en un hecho prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Por ejemplo, te regalo 1.000.000 de pesos si das muerte, por ejemplo, a una autoridad. También se miran como imposible aquellas condiciones que están concebidas en términos poco claros, vagos, oscuros o ininteligibles. A estas se les denomina intelectualmente imposibles. Por lo tanto, hay condiciones físicamente imposibles, moralmente imposibles e intelectualmente imposibles. Por ejemplo, cuando el hecho es contradictorio, cuando el hecho no es claro, cuando el hecho es confuso. O sea, cualquier premisa que nosotros podamos articular y que no sea clara y que sea, por el contrario, confusa o contradictoria, podríamos nosotros sostener que es intelectualmente imposible. O sea, que en el fondo el relato que podamos construir sea tan vago, digamos, poco claro, que digamos, la única conclusión posible es que esa condición no nos permite saber en qué ha de consistir el hecho o la abstención. Las condiciones pueden ser a su vez suspensivas y resolutorias. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho. Ahora, la condición resolutoria a su vez, nosotros la vamos a estudiar en Derecho Civil 3 en sus 3 variantes. Condición resolutoria ordinaria, condición resolutoria tácita y condición resolutoria expresada, llamada también pacto comisorio. Ahora, desde un punto de vista doctrinario, nosotros vamos a decir que la condición suspensiva es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la adquisición de un derecho. Y condición resolutoria es el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción o resolución de un derecho. Ahí en las láminas yo les pongo un ejemplo de una condición suspensiva. Una compañía de seguros se compromete a indemnizar al propietario de un inmueble si éste es destruido o deteriorado por un incendio. O algo más simple, el seguro que se contrata, por ejemplo, en forma privada por el propietario de un vehículo para que la compañía de seguro se haga cargo de los daños si este vehículo interviene en alguna colisión. Esa es una condición suspensiva, porque cuando yo contrato el seguro, el hecho de la colisión es un hecho evidentemente del futuro, y es incierto, porque no se sabe si durante ese año yo voy a colisionar o no voy a colisionar. Por lo tanto, esa condición puede estar en 3 momentos: pendiente, o sea, no sabemos si voy a colisionar o no voy a colisionar dentro del año; fallida, si no colisioné durante ese año; o cumplida, colisioné dentro del año. Y ejemplo de una condición resolutoria, por ejemplo, te arriendo mi casa habitación, pero si mañana la destinas, por ejemplo, a servir de pensión para estudiantes, la destinas para servir de hotel, si la destinas, por ejemplo, para servir de local comercial, el contrato de arrendamiento se extingue. Esa es una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque al tiempo del contrato, el incumplimiento contractual es un hecho del futuro y es incierto. Yo no sé si va a cumplir o si no va a cumplir. Y finalmente, la última clasificación,
condiciones potestativas, casuales y mixtas. A ver, decimos que se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Condición casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. La naturaleza, por ejemplo. Te regalo 1.000.000 de pesos y mañana llueve. Mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Ejemplo, condición potestativa. Por ejemplo, voluntad del deudor. Si me voy a Europa, te arriendo mi casa. Condición casual, dependiente de la voluntad de un tercero. Si Pedro deja el empleo, te lo reservo a ti. Condición casual dependiente de un acaso. Si llueve en diciembre, te regalo un paraguas. Condición mixta. Si me caso con María, te donaré mi auto. Es condición mixta porque depende de la voluntad del deudor, en este caso yo, el deudor, y de un tercero, que María se case conmigo. Como yo les decía, las condiciones pueden encontrarse en tres estados. Pueden encontrarse pendientes, pueden encontrarse cumplidas o pueden encontrarse fallidas. La condición es pendiente cuando todavía el hecho no se ha realizado y existe incertidumbre si se realizará o no. Por ejemplo, tengo una póliza de seguro contratada el 2 de enero del año 2020 con vencimiento el 31 de diciembre de 2020. Es una póliza de seguro de automóvil. Soy dueño, ¿cierto?, de un automóvil Toyota rojo. Y resulta que ese automóvil Toyota rojo, el seguro que yo contrato es un seguro de robo y un seguro de daños. La condición está pendiente si van pasando los días y no he chocado ni el auto me lo han robado. La condición está cumplida cuando el hecho en que ha de consistir la condición se realizó. Me robaron el auto, choqué. Es decir, se dice que la condición está cumplida cuando el hecho en que consistía se ha verificado. Está fallida cuando fuera de toda duda llega a ser absolutamente cierto que no se realizó el hecho en que ha de consistir la condición. Llegué a la noche de Año Nuevo del año 2020, víspera del 2021, nunca tuve un choque, nunca me robaron el auto. Ahora, vamos a ver en la próxima clase o cápsula los efectos de la condición. Y aquí vamos a distinguir si la condición es suspensiva o resolutoria y la vamos a estudiar en sus tres estados: pendiente, cumplida o fallida. Gracias.